amarrar navajas. Solo tal vez muchos veríamos en el presidente Andrés Manuel López Obrador un presidente, un primer mandatario que le da su lugar a las Fuerzas Armadas sin, pues, sin cheque en blanco, en una cuarta transformación en la que el presidente ha hablado que las Fuerzas Armadas no se utilizarán para reprimir al pueblo, César. Mira, el presidente entendió los nuevos tiempos que están surgiendo en el mundo. Hemos podido ver y podemos ser muy claros. A nivel mundial, la mayoría de los ejércitos están participando en cuestiones de seguridad interior, están apoyando con la pandemia, están checando cuestiones que tienen que ver, en teoría, con el ámbito de la competencia civil, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la protección ciudadana, con todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque los tiempos no son de guerra, los tiempos son de pandemia. Y algo que ha entendido el presidente es que por lo menos hizo público el trabajo que empiezan a realizar las Fuerzas Armadas. Y no estamos viendo a un presidente que los manda a una guerra sin el marco jurídico que deberían de haber tenido para poder emprender esa estúpida guerra en la que seguimos teniendo a 233 militares que se encuentran presos en la prisión militar, en prisiones federales, por cumplir con los caprichos de quien fue presidente de la República en aquel entonces. Y por más que les molesta lo que yo les diga, y hay que ser muy claros, esas personas siguen pagando por las órdenes que les dieron en su momento. Ahorita, en este sexenio, no hemos visto que existan órdenes contrarias al respeto a los derechos humanos. Se ha tenido transparencia para decir en qué están trabajando, y si alguien comete un delito, tiene que pagar por el delito o la omisión que se haya realizado. ¿Eso les molesta? Pues por supuesto, porque la Secretaría de la Defensa Nacional y la Armada de México no se ponen a hacer un negocio como lo harían entre particulares, como todos los casos de corrupción que hemos estado viendo, que un negocio de una empresa que vale $40 millones la venden en $500 millones, ¿no? Y por poner un ejemplo muy sencillo como ese, hay cientos. Aquí la transparencia se da sobre todo, y si alguien cometió un error, ese error se tiene que pagar. Es muy claro cómo la gente se pone a criticar y habla de militarización y dicen que les dieron un presupuesto, el presupuesto más grande de su historia, y que fueron, en comparación con el año pasado, muchísimos más miles de millones de pesos. Perdón, pero si estamos hablando que dentro del presupuesto que le dieron a la misma Secretaría de la Defensa Nacional viene la construcción de este aeropuerto mixto, ¿no? Civil y militar, de carácter internacional, en el cual nada más con el presupuesto que tiene que ver con el aeropuerto, si lo aplican como debe de ser, porque así está presupuestado, pues entonces recibieron el 20% menos de presupuesto que el año pasado. Entonces, quienes quieren hablar de militarización y de militarismo no solo no entienden los conceptos, tratan de engañar a la gente con el trabajo que están realizando de forma pública, que todos los días podemos ver las Fuerzas Armadas, y que como ellos no pueden salir a defenderse, porque entonces se sentirían agredidos y dirían que los militares sí están tomando el control, se tienen que quedar callados. Gracias a Dios hay una persona como yo, que me he dedicado toda mi vida a la defensa del personal militar, no de la Secretaría de Defensa de la Armada de México. Yo he defendido toda mi vida al personal militar y conozco a la Secretaría de la Defensa desde su interior, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Mi querido César, estamos viendo en estos momentos